Bom dia a todos. Estamos com o Seminário Internacional de Direito Administrativo em homenagem ao catedrático Tomás Ramon Fernandes, organizado pelo Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Eu sou Fábio Medina Osório, presidente do Instituto. Este evento conta com o apoio da Escola Superior da Advocacia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a ESA Nacional, do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, CNPG, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, da CONAMP, do Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, o CESA, da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, FMP, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do seu curso de especialização em Direito do Estado e do seu programa de pós-graduação em Direito, cursos de mestrado e doutorado, além da Escola da Magistratura do TRF4, EMAGES. São essas instituições que apoiaram o Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, entidade sem fins lucrativos, fundada em 2003, com o membro honorífico fundador, Dr. Eduardo Garcia de Enterria, que, com o apoio dessas instituições, está promovendo este importante seminário. Hoje nós temos a palestra inaugural de abertura do seminário deste dia 19 de março, com o professor catedrático Juan Carlos Cassagne, da Pontifícia Universidade Católica da Argentina, sobre concessões e privatizações na América Latina. O professor Juan Carlos Cassagne já foi também homenageado em anterior seminário internacional do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. É um professor que é considerado um dos maiores administrativistas da América Latina. É doutor em Direito e Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires, professor emérito da Pontifícia Universidade Católica Argentina, consultor da Universidade de Buenos Aires, onde foi titular de suas cátedras por 30 anos, membro da Academia Internacional de Direito e Ciências Sociais de Buenos Aires e da Academia Internacional de Direito Comparado, com sede em Paris. Tem vastas obras publicadas de referência nacional e internacional. É realmente uma referência clássica do direito administrativo mundial, do direito administrativo latino-americano. Muito nos orgulha ter o professor Juan Carlos Cassagne aqui entre nós para palestrar, para conferenciar. É também consultor do nosso escritório Medina Osório Advogados, é membro honorário do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Muito obrigado pela sua presença, professor Juan Carlos Cassagne. Aguardamos aqui uma magnífica conferência que o senhor proferirá agora na sequência. A palavra é sua. Muito obrigado. Muy bien. Buenos días, Fabio y queridos amigos. Mis primeras palabras son para agradecer profundamente la invitación que me ha hecho este Instituto Internacional de Estudios de Derecho del Estado, dirigido por mi querido amigo y gran profesor brasilero, también discípulo como yo de Eduardo García Enterría, don Fabio Medina Osório, uno de los juristas más talentosos que tiene el Brasil. El tema que yo sobre el cual voy a disertar es en homenaje a Tomás Ramón Fernández, otro querido amigo mío de tantos años, compañero también en la Escuela de García Enterría, y a quien le debo mucho de lo que sé y sobre todo la gran amistad que ambos nos profesamos. El tema que voy a tratar esta mañana transita por lo que se llama el nuevo modelo de Estado, ¿no? El nuevo modelo de Estado que venía rigiendo en el mundo hasta ahora y que no sabemos todavía bien a ciencia cierta cómo se va a configurar en el futuro. Nosotros venimos del clásico Estado de Derecho, y esto lo explica muy bien la doctrina española,
que venimos de un Estado clásico, liberal, de derecho, basado en el principio de división de poderes, en el respeto de los derechos fundamentales, en la independencia del poder judicial, en fin, en todas las garantías jurídicas que hacen a la protección de los derechos de las personas, de las empresas y de los ciudadanos. Ese Estado de Derecho se fue, digamos, modelando a través de diferentes orientaciones y aparece así sucesivamente lo que se denomina el Estado social y democrático, ya con la República de Weimar en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial. Luego, en Estados Unidos se introduce la noción, en la época de Roosevelt, del Estado benefactor, y finalmente aparece la figura del Estado subsidiario, regulador y garante, que esta yo diría que es la característica más notable que ha tenido el desarrollo del modelo de Estado en los últimos años. Pero como se dice en la doctrina alemana, aquí hay una serie de capas geológicas que se han ido acumulando en los distintos modelos de Estado, porque en todos ellos se ha preservado, se ha respetado, se ha protegido todo el conjunto, el corpus de jurídico que conformaba el clásico Estado de Derecho. Ninguno de estos estados, ni el Estado social y democrático, ni el Estado benefactor, ni el Estado regulador y garante, ha venido a desplazar aquellas garantías clásicas del derecho público vigente, sobre todo en el mundo occidental. Yo diría entonces que en ese modelo prevalece algo que es esencial para nuestras instituciones, es la independencia del Poder Judicial. Si ustedes miran la obra de Montesquieu, hay poco referido a la independencia del Poder Judicial, pero de algún modo nos advertimos que esa es algo así como la pieza central para el equilibrio de los poderes. Si no hay independencia judicial, es imposible que los poderes estén equilibrados. Y siempre hay una tendencia humana, una tendencia del hombre a abusar del poder una vez que le dan poder. De manera que la forma de controlar el ejercicio del poder es mediante la articulación de un sistema de frenos y contrapesos que, equilibrándose recíprocamente, favorezcan las libertades del hombre, las libertades individuales. Ese es el sentido que tiene la división de poder, o la separación de poderes, mejor dicho, y la independencia del Poder Judicial. Estos modelos, sobre todo el modelo último, se basan fundamentalmente en la gestión económica privada. Y aquí aparece lo que se ha denominado la era de las privatizaciones, a la cual yo me voy a referir sobre la base de lo que ha sucedido en Europa, Latinoamérica y sobre todo en la Argentina, que ha sido el modelo, yo diría, más extremo de todos en la medida en que ha desnaturalizado muchos de los principios que guiaban estas grandes transformaciones. Vamos quizá, después de haber transcurrido 4 etapas que las vamos a ir describiendo enseguida, vamos quizá a una 5ª etapa, que es la que vamos a tener que transitar en los próximos años después de la pandemia. Una etapa signada por la incertidumbre, porque todavía no sabemos cómo va a ser realmente, pero donde ya se puede avisorar alguna pauta de orientación que tendrá que seguir el Estado para ordenar todas las falencias que existen en este momento en el plano económico, en el plano político y sobre todo en el plano social.
Las privatizaciones, como bien decía el maestro español Ariño Ortiz, tenían una significación económica y social y una significación jurídica. La política económica implicaba el abandono de la política de absorción por parte del Estado de toda la economía privada. El Estado deja de ser así, en esta era, el productor y el gestor de los servicios públicos y sobre todo deja de ser el Estado fabricante de productos que lanza al mercado. Todo esto es reemplazado por la actividad privada y el Estado se convierte en un regulador que garantiza las prestaciones de servicio público que se deben a los habitantes. Es decir, se concentra en la regulación y en la función de garante de las prestaciones básicas. Y al mismo tiempo se potencia la regulación de la competencia que se promueve y se intensifica entonces el control de los monopolios naturales y legales. Esto se ve claramente en la reforma constitucional de 1994, donde en el artículo 42 se vuelca precisamente ese principio como función esencial del Estado. La promoción de la competencia, incluso se agrega la defensa de la moneda, cosa que no se cumplió en Argentina y en muchos países de América, y sobre todo el control de los monopolios naturales y legales. La significación jurídica de la operación privatizadora o de este proceso de privatizaciones implicó una serie de operaciones complejas, operaciones de venta de activos, de venta de empresas, otorgamiento de concesiones y de licencias, y sobre todo una despublificación del servicio público. Quiere decir que se deja de lado la publicatio y ciertos servicios públicos se consideran actividades de interés general no reguladas, como por ejemplo puede ser la producción y el transporte de gas, la producción y el transporte de energía eléctrica. En cambio, lo que es referente a la distribución en redes se sigue considerando en el resto de en América en general, en casi todos los países, como un servicio público, quizá contrariamente a las ideas que venía impulsando en Europa un poco el nuevo movimiento de las privatizaciones, que abandonó la tesis francesa del servicio público. Nosotros la hemos mantenido, pero modernizándola, incorporándole todas los nuevos adelantos de los cambios que se han producido en el mundo. Les dije antes que había 4 etapas y que íbamos a una quinta. Vamos a describir brevemente cómo han sido esas etapas. En una primera etapa, la casi totalidad de los servicios públicos estaban prestados por empresas privadas en todos los países. Regía básicamente la figura de la concesión, que tenía una ventaja con respecto al Estado, pero que se transformó finalmente en una gran desventaja, que era la máxima o el principio de que la concesión era por cuenta y riesgo del concesionario. Desde luego, cuando se producen las primeras crisis económicas, los estados advierten que es imposible que los concesionarios asuman el riesgo de los acontecimientos, las alias que no son imputables a ellos, sino que se deben a alias de la economía mundial o alias administrativas por actos del propio Estado para corregir esos defectos que se producen como consecuencia de los remesones
que produce la crisis económica en el mundo. Entonces se fractura esta idea de que la concesión es por cuenta y riesgo, el principio del riesgo y ventura, y se introducen por primera vez en la jurisprudencia francesa precisamente las nociones del equilibrio económico-financiero de la concesión y la teoría de la imprevisión, que vienen a aparecer para saldar todas esas inequidades y permitir que los servicios públicos continúen siendo prestados por empresas privadas. Pero si miramos todo el panorama existente en ese momento en el mundo, vemos que los ferrocarriles, la electricidad, el gas, los teléfonos, los transportes en general, eran prestados por empresas privadas. Quizá las excepciones eran en algunos casos los ferrocarriles de fomento, cuando el Estado no podía concurrir a realizar esa actividad, y las cooperativas de servicios públicos, porque en algunos lugares tampoco llegaba la inversión privada y era necesario crear estas cooperativas entre los vecinos, entre los usuarios, que se desarrollaron en muchas de las ciudades más pequeñas del interior de los países. Este proceso ha ocurrido así de una manera similar en toda América, y hay que recordar que en esa época Argentina ocupaba uno de los primeros lugares en el comercio internacional. Hoy ocupa precisamente uno de los últimos lugares. Fíjense la diferencia, en el 6º lugar hemos pasado al 80. A Brasil no ha ocurrido algo similar, sino que al contrario, Brasil ha ido por un camino de desarrollo más firme que Argentina, porque ha tenido algunas políticas de Estado más homogéneas y de alguna manera ha impulsado muchísimo el desarrollo de las actividades privadas. Las tarifas eran siempre, en esa época, aprobadas por el Estado, pero las tarifas estaban sujetas a una máxima que era la justicia y razonabilidad. Es decir, la tarifa se debía considerar justa y razonable. Y regía en toda esa época el criterio de la tasa de retorno, que existía en toda Europa y sobre todo en Estados Unidos. En Europa, esto fue antes de que Europa lo abandonara y siguiera el sistema británico del price cap. En cambio, Estados Unidos continuó siempre con el sistema de la tasa de retorno, que por las razones que yo voy a dar más adelante, me parece que es el que vamos a tener que seguir en el futuro para retribuir el capital de las empresas públicas y no entrar en esa maraña del sistema de price cap, que ya vamos a ver los inconvenientes que tiene. La tendencia hacia el monopolio también era una característica de esa época. Y lo cierto es que, si bien aparecían a veces empresas privadas que competían entre ellas, había una tendencia hacia la concentración que los estados no impidieron nunca en esa época, en esa primera época. Por ejemplo, en Argentina había empresas francesas y empresas de otras nacionalidades, y sobre todo una gran empresa inglesa de ferrocarriles. Bueno, la empresa inglesa terminó absorbiendo todas esas empresas que había en la prestación de los ferrocarriles, y al final terminó siendo un gran monopolio que finalizó con la expropiación que se hizo en el año 1948, que es donde comienza ya la segunda etapa, que curiosamente también ocurre en ese mismo tiempo o antes, quizá en algunos países, durante la guerra o antes de la guerra, en Brasil en la época de Vargas, que es la nacionalización o estatización de todos los servicios públicos, ¿no? En Argentina, por ejemplo, el ejemplo más notorio es la compra de los ferrocarriles. Eso se consideró como una conquista de la soberanía nacional. Fíjense, se compraron en el año 1948 ferrocarriles que estaban
cuyo material rodante estaba obsoleto, porque hacía como 20 años que no se reponía. En Inglaterra lo podía haber hecho, las empresas inglesas lo podían haber hecho antes de la guerra, estaban bastante mal económicamente, y menos durante la guerra. Pero la concesión vencía al año siguiente, y esos bienes hubieran retrotraído al patrimonio público, sin necesidad de haber hecho una compra que era totalmente innecesaria e ineficiente. Pero bueno, fue una conquista que se utilizó políticamente, a pesar de que no tenía casi ningún sentido. La filosofía estatista, hay que decirlo también estaba en esa época presente en Europa. Y si ustedes ven, por ejemplo, la Constitución francesa de 1946, van a ver ahí toda la impregnación del socialismo que en ese momento regía en Francia. En la Argentina, esto generó una gran pérdida de calidad y de eficiencia de los servicios públicos, y además de eso fueron estas empresas del Estado un poco las que absorbían toda la mano de obra que quedaba desocupada en la Argentina como consecuencia del fenómeno de las migraciones que se producen en esa época. De toda la gente del interior que trabajaba en el campo, muchísima gente se vino a vivir a la zona de Buenos Aires, y toda esa gente encontró empleo. ¿En dónde? En las empresas públicas. De manera que se aumentó el déficit de esas empresas y las empresas pasaron a regular todo el sector sin necesidad de que existieran entes reguladores. La regulación la hacían las propias empresas. La regulación de los ferrocarriles, la empresa ferroviaria, la regulación del petróleo, la empresa petrolera, y así sucesivamente. Esto provocó grandes abusos, porque además de eso, las empresas no podían fijar las tarifas, porque curiosamente las tarifas las fijaba, eso sí, las fijaba la autoridad central. Como la tarifa tenía un ingrediente político fundamental, no se la dejaba manejar a ninguna de las empresas. De manera que fueron arrastrando grandes déficits de explotación, hasta que Perón se da cuenta, y esto los peronistas no lo quieren reconocer, los justicialistas, que en el año 1954 él hace una alianza con Eisenhower antes de caer, se da cuenta que hay que cambiar de política, y empieza un cambio muy tenue, pero que se intensifica en materia petrolera, y comienza a celebrar un contrato que finalmente no fue aprobado, de la California Argentina, para explotar el petróleo en la Patagonia por las grandes empresas estadounidenses, norteamericanas, pero que el Congreso no llegó a aprobar porque ya se produjo la revolución. Perón entró en crisis como consecuencia del ataque que hizo a la Iglesia Católica, se levantó todo el país prácticamente y se tuvo que ir. De manera que esa caída de Perón en el año 55, cuando estaba a punto de cambiar su política económica, fue decisiva para, digamos, su caracterización posterior. Luego viene, digamos, una tercera etapa muy interesante, que es cuando América Latina, porque Estados Unidos siempre tenemos que sacar la parte, siempre ha seguido una política distinta, basada en la producción y gestión privadas, con regulaciones económicas, por cierto. Pero viene ya la tercera etapa en América, que es ya la ola de las privatizaciones, ¿no? El Estado decide abandonar toda la actividad de producción y de gestión de los servicios públicos y entregárselas o concedérselas a los particulares a través de distintos sistemas. Las causas de este fenómeno eran fundamentalmente dos, ¿no? La falta de inversión y, como consecuencia, la anquilosis financiera de las empresas y los déficits que producía y el exceso de personal que tenían todas ellas. Fíjense ustedes que cuando
se privatizó el gas. Una sola de las empresas de la ciudad de Buenos Aires, que había dos, las dos pasó exactamente igual, una era Metrogas y la otra era Gas Natural BAM, tenían 2.000 empleados cada uno, fueron los que se registraron cuando se inició la privatización. Pero en la planta de personal figuraban 4.000. No se sabe qué pasó con esos 2.000, nunca aparecieron, probablemente cobraban y no iban a trabajar. O sea que había un exceso de personal ineficiente y probablemente que, designado por el favoritismo de los políticos. Esto pasaba en todas las empresas públicas del Estado y eso fue lo que permitió decir que en esa época no había desocupación, pero había una desocupación encubierta, porque eran los que después fueron designados vulgarmente, en el lenguaje vulgar argentino, que después se extendió en América, se les llamó los ñoquis. El ñoquis era el que tenía un puesto, pero que no trabajaba. Lo único que hacía era iba a cobrar a fin de mes. Bueno, todas estas empresas estaban llenas de ñoquis, ¿no? Y eso es lo que se termina en la presidencia de Menem, que empieza con la ley 23.696, la ley de reforma del Estado, donde prácticamente se decide la privatización total de las empresas públicas argentinas, sean o no prestadoras de servicios públicos. Hay que ver que la situación era realmente una calamidad total, porque los cortes de los servicios eran intensos, constantemente había que subir las escaleras. Yo vivía, me acuerdo, en un piso 19, después convencí a mi mujer de mudarnos a un piso primero y segundo, porque teníamos que subir cuando había cortes de electricidad 19 pisos en una torre, de manera que eso era constante en la época del doctor Alfonsín. En materia de agua faltaban todas las obras de saneamiento, crecían las plantas verdaderas, no las plantas de saneamiento, las plantas vegetales crecían en las piletas de saneamiento, yo lo he visto eso en aguas de Buenos Aires, lo que se llamaba obras sanitarias. Y luego pasaba lo mismo con el gas, en invierno no había gas, entonces había que acudir a las estufas eléctricas o de queroseno, en fin, era una situación de desastre total en materia energética, lo que tenía la Argentina en ese proceso. Los rasgos que caracterizaron esa operación privatizadora, yo diría que los podríamos simplificar en muy pocos, ¿no? Porque se hizo muy rápido todo. La celeridad y en declarar que las empresas estaban sujetas a privatización, establecer una lista de todas ellas, luego la necesaria delegación en el Poder Ejecutivo sobre ciertas bases para evitar, digamos, todo el trámite de la sanción de las leyes, que iba a demorar todo, la generalización del plan que incluyó prácticamente a todos los servicios públicos, los estudios previos que se hicieron con entidades internacionales reconocidas que vinieron a auxiliar a la Argentina allí, sobre todo el Banco Mundial y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la transferencia del control del capital de la nueva sociedad, del capital accionario de la nueva sociedad al capital privado, el Estado reservándose a veces alguna porción pequeña de capital, y un programa de propiedad participada que fracasó realmente, por el cual se asignaba el 10% al personal y que fracasó porque en definitiva eso fue copado por los sindicatos y le compraron a precio vil las distintas porciones accionarias de los empleados y terminaron los sindicatos convertidos en accionistas de las empresas con un poder adentro muy grande, sobre todo poder para paralizar, para hacer las huelgas y para desde adentro seguir una política
social muy fuerte contra las privatizaciones. Las operaciones de transferencia al sector privado mediante licitación pública, todas se hicieron por licitación pública, no generaron grandes problemas, no todas fueron perfectas, porque hubo algunas como aerolíneas que salieron muy mal, pero en la segunda etapa, ya cuando el doctor Cavallo vino con un equipo muy grande de la Fundación Mediterránea, no hubo ninguna impugnación, no hubo ningún escándalo judicial y se hizo un proceso bastante transparente de transferencia de todas esas actividades hacia las empresas privadas con un régimen previo de información y de consultas que permitía que los futuros inversores conocieran muy a fondo la situación de cada una de las empresas y que pudieran realmente presentar ofertas competitivas. Bueno, se logró que vinieran las grandes empresas del mundo, vinieron las mejores eléctricas, las mejores empresas de gas, las mejores empresas de producción de agua y prestación de los servicios sanitarios, en fin. Tuvimos un éxito muy grande en eso. Éxito que duró poco, porque este éxito estaba atado lamentablemente a la estabilidad monetaria y funcionó mientras hubo estabilidad monetaria. Cuando la estabilidad monetaria se abandona porque no hubo la oportunidad de salirse del patrón dólar y se había detenido la inflación por primera vez en la Argentina, en tantos años, hubo 10 años sin inflación, ahí empezó a hacer agua el sistema de las privatizaciones. Otra característica importante que todavía se mantiene, fíjense, a pesar de todo lo que hemos sufrido durante los gobiernos estatistas que han sucedido, pero que no han logrado cambiar el sistema, porque el sistema sigue exactamente igual, es la segmentación de los mercados y la introducción de la competencia. La creación de la competencia imperfecta, digamos, se creaban mercados competitivos desde la regulación económica, y eso a través de la creación simultánea de la nueva figura jurídica que allí aparece, que es la figura de los entes reguladores. Entonces, el Estado se convierte en el principal regulador y el principal garante de las prestaciones de los servicios públicos. El problema fue que se generaron algunas instituciones por haber copiado los sistemas norteamericanos al máximo. En Norteamérica todo el mundo sabe que existe el sistema de la audiencia pública para la aprobación de los precios. En el sistema de la audiencia pública en Estados Unidos, en general, intervienen las asociaciones de bien público. Pero en Argentina esto es una ilusión. Los que van a las audiencias públicas son las fuerzas de choque, las fuerzas de poder, las fuerzas políticas. Entonces, cada una de estas audiencias públicas se transformaba, de hecho, en una batalla campal. Y en vez de discutir la tarifa, lo que se estaba discutiendo era la política económica a seguir por los gobiernos de turno. De manera que esto hubiera sido perfectamente reemplazado, si se quería dar una participación a los usuarios, mediante sistemas de encuestas, de información, de encuestas de opinión, sobre la base de firmas serias y respetables que pulsaran cuáles eran las necesidades de los usuarios y que esas necesidades de los usuarios fueran trasladadas a los entes reguladores. Pero el sistema de audiencia pública fracasó y en los hechos se convertían en verdaderas batallas campales, como les acabo de decir. Se limita la figura de la concesión. La figura de la concesión pasa a reservarse a los servicios públicos regulados y se amplía, digamos así, el marco de las actividades llamadas de interés público, que dejan de ser servicios públicos y que se rigen ya por las leyes del mercado, sin perjuicio de algunas regulaciones que van apareciendo. Y ahí aparece la figura de la licencia como una figura equivalente a la concesión,
si bien sin la obligatoriedad de prestar el servicio, pero no se llega a la mera autorización, como se ha llegado en Europa para la prestación de algunos servicios públicos, ¿no? De manera que esa es también otra de las características que se dan allí. Llegamos entonces a la cuarta etapa, que es la etapa de la crisis. La etapa de la crisis comienza, como todos ustedes saben, en el año 2008, cuando se desploman las bolsas en Estados Unidos, y hay crisis en los bancos. Eso recién el rebote en Argentina se opera en el año 2000, y en el 2000 realmente el panorama que existe es un panorama muy desalentador en cuanto a que se ha producido una desocupación muy grande, porque el problema que tenían las privatizaciones era que no se había previsto una política de educación y de formación de las nuevas pymes, de las nuevas pequeñas empresas, que podían haber dado cabida a toda esa gente que salía de las empresas públicas. No, esa gente lo que hizo fue comprar pequeños negocios, kioscos, para vender cosas y al poco tiempo se gastaron todo el dinero y se fundieron. De manera que eso aumentó enormemente la desocupación por falta de incentivos para la formación de pequeñas empresas. Eso debió haber sido la política fundamental cuando se hizo la operación de privatización. Yo diría entonces que se abandonó allí la ley de la estabilidad monetaria por la derogación de la ley de convertibilidad, y aparecieron otra vez la inflación y los déficits estructurales del Estado. ¿Qué hizo el gobierno de entonces, que ya era el gobierno del doctor Duhalde, en el año 2002 más aproximadamente? Bueno, se congelaron todas las tarifas de los servicios públicos y siguieron congeladas hasta que llegó el gobierno de Macri durante casi 10 años. Cómo se mantuvieron las empresas realmente es un milagro. Y eso demuestra la fortaleza del sistema regulatorio que se estableció en ese entonces, del comienzo. Porque si cuando se hizo la privatización se hicieron grandes inversiones, esas grandes inversiones permitieron que se continuara con la prestación del servicio público y que no se interrumpieran. Si bien la calidad de las prestaciones bajó y comenzaron algunos cortes de energía eléctrica, cortes en el suministro de gas, pero lo cierto es que nunca adquirieron proporciones considerables. Por eso digo que eso es un milagro, fue un milagro realmente. Mostró la fortaleza del sistema que se había establecido. Y luego vino ya el gobierno de Macri, que pretendió dar vuelta a todo esto, introdujo la figura de las APP, del programa de propiedad participada, que no tuvo mayor éxito porque no había interés por parte de los inversores extranjeros ya en la Argentina, con la experiencia que había habido, y realmente el gobierno también de Macri cayó en una crisis muy grande, una crisis económica muy grande, que aumentó la desocupación y la pobreza, que ya había aumentado muchísimo más en los últimos años del gobierno kirchnerista. Bueno, yo no sé cómo ando de tiempo, pero ustedes me dirán. Está bien de tiempo, puedes desarrollar tú. Porque quería hacer un excurso sobre, digamos, el servicio público en lo que ha ocurrido en América, donde si bien en forma restringida se ha mantenido la teoría francesa, dándole unos retoques bastante grandes, el pivote de todo eso, el centro, es el principio de obligatoriedad. Y en eso estamos de acuerdo con el profesor Mayral, que hemos escrito cosas de distintas visiones, pero en ese punto estamos totalmente de acuerdo. Y la publicatio entonces cambia de sentido y ya no es más la titularidad del Estado del servicio, la propiedad del Estado,
sino la titularidad de la regulación. Y aparecen allí las asociaciones públicas privadas que, si hay un marco económico favorable, pueden prosperar, pero que si no hay estabilidad monetaria y hay inflación, es imposible que subsistan. Los problemas tarifarios son fundamentalmente dos, yo diría, en este momento y en toda esa época, ¿no? El sistema de fijación de las tarifas, si vamos a ir por la tasa de retorno o por el price cap. Este tiene el problema no solamente de la base inicial, el punto de partida para establecer los distintos factores que integran, sino el problema del llamado factor K, que es un factor de eficiencia y que ha llevado a que en algunos casos en aras de esa eficiencia se supriman ciertas actividades muy útiles que hacían las empresas públicas, por ejemplo, los centros de atención del personal, los centros de atención, digamos, de los usuarios. Los centros de atención de los usuarios que eran personalizados, ¿no es cierto?, fueron suprimidos y reemplazados por centros de información telefónica, donde la atención es anónima y a uno a veces tienen que estar demorar una hora en el teléfono para esperar una contestación de esa oficina técnica planteándole un problema que antes se resolvía yendo personalmente. Pero claro, se han disminuido la cantidad de personal que estaba en esas oficinas técnicas que tenían personalmente a los usuarios y se ha pretendido trasladar todo a un sistema anónimo digital que no funciona. Y no funciona en ninguna parte del mundo. Porque esto estoy viendo que aparece también en todas las empresas que tienen sus centros de atención localizados en el exterior, como por ejemplo los bancos hoy día, ¿no? Que es una verdadera tarea ciclopia poder a veces conseguir una comunicación. Yo diría que el otro problema que se presenta, aparte de las audiencias públicas, ¿no?, que es un problema muy serio, porque algunos sostienen que esto está en la Constitución, yo creo que no, porque no lo dice la Constitución, pero, por ejemplo, hay algunos profesores que deforman el sentido de la Constitución y dicen que está establecido en la Constitución. La Constitución no dice en ningún momento que hay que celebrar, hablar del principio, sí, de la participación de los usuarios, pero no de las audiencias públicas. Y el otro problema más serio es el de la igualdad y de la proporcionalidad de las tarifas, donde aparece el problema de los subsidios cruzados, de las tarifas sociales y de la política de corte. O sea, cuando el usuario es una persona carente de recursos, parece muy inequitativo condenarlo al corte de servicio fundamental, ¿no?, en casos muy especiales, ancianos, jubilados, enfermos. Pero si eso se extiende a todo el mundo de una manera muy generalizada, ¿no?, resulta que no va a haber gente que sufrague el costo de los servicios y los va a tener que asumir todos el Estado. Ese es un problema que requiere una excelente regulación, un conocimiento de los usuarios, un relevamiento social muy intenso. Y el otro tema es vinculado a esto, la llamada tarifa social, o sea, la segmentación de las tarifas, que es lo que ahora se pretende hacer, que viola evidentemente el principio de igualdad, porque si bien la igualdad es la igualdad en las mismas condiciones, el hecho de que haya diferenciaciones así por zonas geográficas, muchas veces es violatoria del principio de igualdad, porque hay gente de grandes recursos que puede vivir en esas zonas y en esas regiones. Y eso no se contempla. Y por eso ocurren grandes desigualdades, ¿no? El gran problema es que ninguno de los sistemas tarifarios puede funcionar en el mundo con grandes tasas de inflación, como las que tiene la Argentina en este momento. Entonces, el dilema que se presenta es el del precio razonable versus
la capacidad de pago de los usuarios. Y ese es el problema que hay que enfrentar en este momento en aquellos países que tienen grandes déficits económicos estructurales, como la Argentina. Bueno, vamos a decir unas palabras para finalizar, referidas a la quinta etapa, lo que puede venir. Yo creo que va a venir una economía súper regulada, donde el derecho administrativo va a tener un papel esencial para equilibrar todo el sistema. Van a intensificarse las tarifas sociales y las ayudas, y esto se está viendo muchísimo en Estados Unidos. Va a aparecer el principio de solidaridad reglamentado, obligando un poco también a ceder por parte de las empresas, y finalmente tendrá que venir la llamada recomposición de los contratos por etapas, ¿no? En una etapa va a ser la etapa del proceso inflacionario, y la segunda etapa ya va a ser después de haber los estados recuperado una mínima estabilidad fiscal. Pero ¿cuál es el peligro que acecha todo este futuro, digamos así, de la regulación económica de los grandes servicios públicos? Y el factor que nos acecha es, señores, el populismo. Pero no cualquier populismo, sino la vertiente del socialismo del siglo XXI, que pretendió imponer Chávez y Fidel Castro pretendieron imponer en América, y que hunde sus raíces en Marx, en Hegel, en Engels, en Nietzsche y algo menos en Lenin, pero que modernamente han sido todas esas teorías muy bien articuladas y enseñadas por Gramsci, que fíjense, como decía Hilda Molina, que el otro día estuvo en mi casa, que es una exiliada cubana, la gran médica que dirigía todo el servicio de cirugía de Cuba, cirugía del cerebro, y que está radicada en la Argentina. Modernamente, la influencia más grande que ha tenido ese movimiento es la de Gramsci. Y a través de Gramsci es que se han construido teorías que prácticamente se toman como un manual, como por ejemplo la teoría de la razón populista de mi colega argentino Ernesto Lacroix, que desgraciadamente es pariente político mío, y que yo lo conocí de chico, pero que era realmente un hombre profundamente enraizado en la filosofía marxista, aunque enseñaba en Londres, enseñaba en las universidades inglesas y tomaba champagne francés. Pero realmente ese populismo implica dos o tres cosas que yo les voy a marcar rápidamente y no le voy a explicar porque tengo un libro sobre eso. Primero, el desplazamiento de la lucha de clases, que ya no existe más, se desplaza por una operación que se llama la operación hegemónica, por la cual se centralizan las demandas sociales insatisfechas, se unen los sectores políticos, digamos, dominados, contrarios al capitalismo, y se establece una cadena de equivalencias entre esas demandas sociales insatisfechas, eligiéndose siempre una demanda central a la cual se pone como significante, ¿no? Se usa como colectivo. Pero todo basado en una lógica que viene de otra fuente, que viene de Carl Schmitt, que es la lógica agonal, la política agonal, la lógica amigo-enemigo. Y de ahí viene el concepto de hegemonía, o sea que es la unión de las clases no dominantes para destruir el capitalismo. El significante político ocupa un lugar central en todo el relato que va a ser ese socialismo del siglo XXI. Y la razón populista es entonces una creación humana que es el producto de la lucha de los poderes que pretenden dominar la sociedad y destruir el capitalismo occidental, con aliados estratégicos de otros países como Rusia y China, que practican el capitalismo, pero no las libertades del Estado de Derecho, pero que por razones geopolíticas están aliados a ellos. Ese es el principal desafío que tenemos que afrontar todos los americanos y sobre todo los iberoamericanos, que estamos más expuestos a esos ataques.
Nada más y muchas gracias, querido Fabio. Muito obrigado, meu maestro, meu professor, querido Juan Carlos Cassagne, por esta magnífica conferência sobre concessões e privatizações na América Latina, com um panorama global sobre os cenários que nós temos em nosso continente. Gostaria de agradecer a assistência que nos acompanhou nesse painel e convidá-los para o próximo painel, onde terei a oportunidade de palestrar sobre o conceito de sanção administrativa no direito brasileiro, com a mediação do Dr. Fabiano Dall'Azen, que é presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União e Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, agora às 10 horas, na sequência. Muito obrigado a todos que nos assistiram e, novamente, um agradecimento muito especial ao nosso professor, querido catedrático, Juan Carlos Cassagne, por esta magnífica conferência que nos brindou agora nesta abertura do dia de hoje. Muito obrigado.